La falta de referencias sobre las que situar la propia identidad, esto es, la respuesta a la pregunta sobre quién soy yo, así como la ausencia de proyectos de vida sólidos a través de los cuales relacionarse con el futuro, o sea, la respuesta a la otra pregunta, ¿qué será de mí?, son las causas principales de la sensación de extravío que hoy sufre una gran parte de la población y de la correlativa crisis en la que nuestra civilización está inmersa. ¿Quién soy yo y qué será de mí? Estas son las dos preguntas fundamentales que Julián Marías dice que hay que hacerse en la vida. Ambas son ineludibles y las respuestas a ambas son contradictorias entre sí. La primera demanda una respuesta que dé contenido a nuestra necesidad de tener una identidad, de saber en qué parte de mí puedo sustentarme, de qué forma las variables de mi personalidad tienen un fundamento común, permanente, persistente y previsible. De qué manera, en fin, algo de mí permanece a pesar de todo lo que cambia. Y la otra pregunta, ¿qué será de mí? Pues es, mientras tanto, la pregunta que apunta hacia lo que todavía no soy, pero están en mis expectativas que puedo llegar a ser, a través de mi proyecto de vida, y afrontando lo que puedan venir a decidir las circunstancias o el azar. Es la parte de mí que, transitando hacia el futuro, pues habrá de remover la otra vertiente de mi personalidad, de lo que soy, para que dé cabida a todo esto otro que aún me falta para ser. Las diferentes épocas han ido dando distintas respuestas a estas dos preguntas. Hoy hemos venido a parar a lo que Zygmunt Bauman llama modernidad líquida, la posmodernidad, en la cual las fuentes de identidad, lo que ha servido de fundamento a ese sentimiento de identidad, de tener un yo y tener unos proyectos sólidos de vida, pues se han ido diluyendo. Se ha perdido solidez, se ha licuado nuestro sentimiento de identidad. En los inicios del proceso que ha llevado hasta esta modernidad líquida y que podemos situar en el Renacimiento, no cabe duda de que el Renacimiento supuso un enorme avance respecto de lo que ocurría en la Edad Media. Trajo consigo un valor decisivo, el de la libertad. En la Edad Media la vida de las personas estaba totalmente prefijada, identificada, por emplear términos que nos están sirviendo de marco para lo que estamos intentando exponer. Por entonces, desde que nacías, ya estaba decidido lo que habías de creer o lo que habías de pensar, qué matrimonio ibas a tener, qué trabajo ibas a tener también a lo largo de tu vida, en qué situación social ibas a permanecer desde el que naciste hasta que morías. Todo estaba decidido, desde antes de que llegaras hasta el mundo y desde antes de que pudieras aportar con tu decisión algo a esa vida que ya estaba prefijada, predeterminada. Decía Erich Fromm sobre esta forma de vida propia de la Edad Media: la vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad.
En el siglo XIV, abunda Ortega en esta misma idea, en el siglo XIV el hombre desaparece bajo su función social. Todo es sindicatos o gremios, corporaciones, estados. Todo el mundo lleva hasta en la indumentaria el uniforme de su oficio. Todo es forma convencional, estatuida, fija. Y todo esto lo confirma Jacob Burckhardt, un estudioso clásico del Renacimiento, que dice: el hombre se reconocía a sí mismo solo como raza, pueblo, partido, corporación, familia u otra forma cualquiera de lo general. Irrumpió, pues, el Renacimiento, trayendo consigo este nuevo valor de la libertad. Pico della Mirandola, un humanista y pensador italiano de finales del siglo XV, en su discurso sobre la dignidad del hombre, que viene a ser una especie de manifiesto del Renacimiento, explicaba lo que empezaba a ser esta nueva forma de entender la vida, y lo explicaba a través de una imaginaria exhortación que Dios dirigía al hombre, y en la que le decía: no te he dado un puesto fijo, ni una imagen peculiar, ni un empleo determinado. Tendrás y poseerás por tu decisión y elección propia aquel puesto, aquella imagen y aquellas tareas que tú quieras. Los hombres empezaron a ver que tenían capacidad para decidir sobre su vida, que disponían de libertad para hacer que las cosas fueran de una manera o de otra. Y el futuro se abría, incierto, pero prometedor. Estaba por construir y era uno mismo el que debía de construirlo. El hombre moderno, dice también Ortega, vive asomado al mañana para ver llegar la novedad. El hombre moderno que había comenzado a aparecer en el Renacimiento. Pero la libertad, que rompió como un valor máximo en aquellos tiempos del Renacimiento, acabó derivando a la altura de los tiempos que hoy vivimos y, como hemos dicho, en esa modernidad líquida, en esa pérdida de toda referencia sólida sobre la que sustentar mi identidad, mi yo y mi proyecto de vida. Nietzsche vino diciendo: no hay hechos, solo interpretaciones. Y de alguna forma esto acabó por equivaler a decir: no existe la realidad, no existe, para empezar, mi realidad, lo que yo soy, y que siguiendo el espíritu de la época resulta que no soy, que como tal hombre moderno pues no tengo la referencia de un trabajo estable y fijo, cada vez se pierde más esa referencia. No tengo la referencia de una pareja estable, la pareja está en crisis aguda. No tengo ni siquiera un sexo al que ascribirme de forma irrevocable. Ya empieza a difuminarse la idea de ser hombre o ser mujer, que se achaca a cuestiones culturales, que pueden ser variables, que puedes decidir sobre la marcha. No tengo un proyecto de vida, en fin, sólido, sobre el que sustentarme tampoco. Dice Octavio Paz, al describir las características de nuestro tiempo: nada es permanente. La razón se identifica con la sucesión y con la alteridad. La modernidad se identifica con el cambio. No nos rige el principio de identidad ni sus enormes y monótonas tautologías, sino la alteridad y la contradicción, la crítica en sus vertiginosas manifestaciones. En el pasado, la crítica tenía por objeto llegar a la verdad.
En la Edad Moderna, la verdad es crítica. El principio que funda nuestro tiempo no es una verdad eterna, sino la verdad del cambio. ¿Y Ortega qué dice al respecto de todo esto? Ortega es, al final, la referencia a la que queremos afirmar, en la que queremos afirmarnos y a la que queremos remitirnos en última instancia, en todas las ideas que venimos a exponer en estos vídeos. Pues Ortega dijo, por un lado, el hombre no tiene naturaleza. En lugar de ello, tiene historia. Esta es una de las citas más repetidas de Ortega. Y dijo también, nada en él, en el hombre, es invariable. Con lo cual parece que está negando que pueda existir la identidad. Está dando casi la razón, aparentemente, a todos los que, apoyados en estas citas que he enunciado, le tachaban de relativista. El hombre no tiene naturaleza, no tiene, por tanto, nada firme, nada estable, nada seguro sobre lo que sustentar su identidad. No existe nada repetible, verificable, no existe la verdad. Aparentemente, está diciendo Ortega. Y de ahí que le tachen de relativista. Pero es que resulta difícil meter en un mismo enunciado ideas contradictorias. A lo mejor hay que dejar para otro día el enunciado de la idea complementaria, la idea que viene a contraponerse a lo que se dijo el otro día, ¿no? Y eso es lo que ocurrió con Ortega, que otro día vino diciendo, por muy grande que sea el radio de nuestra libertad, hay en ella un límite. No tenemos más remedio que guardar continuidad con el pasado. Es decir, nada en el hombre es invariable, por un lado, pero lo que somos ha de guardar continuidad con nuestro pasado, es decir, que de alguna forma se perpetúa a través de esa continuidad. Y para redondear esta idea paradójica, vino también su discípula María Zambrano a ayudarnos a explicar mejor la idea. Decía Zambrano, al hombre se le parece haber concedido un tiempo para buscarse y una pausa para reconocerse y reconocer, para identificarse. Bien, pues por no tener en cuenta esta otra dimensión que nos vincula a nuestra identidad y que intenta dar respuesta sobre todo a la pregunta de ¿quién soy yo?, la cultura posmoderna prefirió seguir la pista que había despejado Michel Foucault con sus ideas. Decía Michel Foucault, no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Y también, quizás hoy en día el objetivo no es descubrir lo que somos, sino rechazarlo. Bueno, esta postura intelectual está precisamente en el origen del feminismo queer, de la ideología que sustenta al feminismo queer, que rechaza que podamos sustentarnos en la identidad más primaria que podríamos tener a nuestro alcance, la identidad biológica, la que nos, para empezar, hace que seamos hombres o mujeres. En general, el conglomerado de ideas de Foucault, bueno, vino a sustentar lo que al final se ha convertido en eso que Zygmunt Bauman llama modernidad líquida. Es el intelectual que quizá más ha influido para transitar hacia esa modernidad líquida. Aquella modernidad en la cual las fuentes de identidad han ido diluyéndose. Pero el caso es que incluso podríamos prescindir de la existencia de algo objetivo, que es lo que viene a defender Foucault. No existe nada objetivo en lo que depositar nuestra identidad. Y aunque fuera así, seguiría existiendo la necesidad subjetiva,
psicológica de tener algo permanente a lo que poder seguir llamando yo. Sería el primer requisito para salir del caos inicial en el que caemos cuando entramos en la vida. No es prescindible el tener un yo que permanezca de un día para otro. Si no, pues estaríamos como en el momento álgido de la enfermedad del Alzheimer, en el que ya no tenemos ni nada en donde apoyar esa permanencia de lo que somos, ese sentimiento de identidad. Hasta el fenómeno de la resistencia, que es un fenómeno que dio nombre Freud en psicoanálisis, en psicoterapia es perceptible, la resistencia del paciente neurótico a producir en sí los cambios en su personalidad que le llevarían a superar su neurosis. Él prefiere aferrarse a lo que es, a pesar de comprender incluso racionalmente que los cambios le podrían llevar a superar su neurosis, pero se aferra a lo que es por esa necesidad de identidad que tiene. Siente vértigo al cambio de personalidad que le llevaría a la salud, a superar la neurosis. El sentimiento de resistirse al cambio hay que achacarlo a esta necesidad de mantener el sentido de que sigues siendo el que eres. Y la psicoterapia tiene que producirse de forma que consiga mantener de alguna manera el sentimiento de identidad, que el cambio necesario para llegar a la salud se superponga a un sentimiento de identidad básico en el que el neurótico pueda apoyarse todavía. Bien, el caso es que existen estas dos ideas contrapuestas. Todo cambia, es cierto, no somos el mismo ayer que hoy y vamos cambiando, nuestra personalidad está en constante cambio y a la vez todo permanece. Es decir, seguimos siendo el yo que éramos cuando éramos niños y que sigue manteniéndose y permaneciendo. ¿Cómo es posible hacer compatible esta contradicción? Somos el que somos y a la vez somos no somos el que somos porque vamos cambiando constantemente. Bueno, menos mal que para dar un poco de explicación, entre comillas, a estas aporías, a estas vías sin salidas del intelecto, que tiene que conjuntar ideas contradictorias, pues están las paradojas, las que nos permite conciliar esas dos ideas que son contrapuestas, pero que son ciertas las dos. Aludamos para finalizar a las consecuencias a las que ha llevado esta modernidad líquida, esta pérdida de sentido de la identidad a la que nos ha abocado la posmodernidad, la cultura en la que estamos inmersos. Pues resulta que, a pesar de que vivimos un tiempo que en cuanto a posibilidades, en cuanto a calidad de vida, es incomparablemente superior a cualquier otra etapa histórica por la que haya pasado el hombre, ese hombre de nuestro tiempo parece no haberse desprendido de su desasosiego, de una angustia que permanece a pesar de todas esas posibilidades y que le lleva, por ejemplo, pues a consumir drogas o psicofármacos que le rebajen ese desasosiego, que le permitan el aturdimiento necesario para sobrellevarlo. Y además las actividades de tiempo de ocio en general que hace el hombre moderno, pues también buscan este ingrediente de aturdimiento, de quitarse de encima el peso de ese desasosiego que parece que está en el núcleo de la personalidad.
el hombre occidental probablemente nunca había llegado a consumir drogas y psicofármacos en la cantidad en la que lo hace desde que empezó a aparecer el fenómeno de la modernidad líquida, desde, pongamos que los tiempos de Baudelaire y sus paraísos artificiales. Hasta entonces había afrontado a pecho descubierto las circunstancias de la vida, tenía un sentimiento básico de identidad, y es precisamente el sentimiento de extravío, de no tener una conciencia clara de quién soy yo, de qué proyecto de vida puedo poner en marcha de manera sólida, lo que está en la base de ese desasosiego del que pretendemos huir y que ha generado el que probablemente es el problema más acuciante de nuestro tiempo, el del consumo y tráfico de drogas. Y si no es el más acuciante, es de los más acuciantes. En la base de todo ello está la sensación de extravío personal, de un desasosiego producido por esa falta de identidad. Dice el sociólogo Richard Sennett: imaginar una vida de impulsos momentáneos, de acciones a corto plazo, carente de rutinas sostenibles, una vida sin hábitos, es imaginar justamente una existencia insensata. Evidentemente se está refiriendo a una vida sin ámbitos, sin referencias en las que sustentar el sentimiento de identidad. Y ese parece ser el núcleo del problema, del principal problema que hoy tiene ante sí el hombre moderno o posmoderno. Es que todo lo que nos define, todo lo que sirve para sustentar nuestra identidad, está camino de su disolución.